Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la iglesia. El servicio hoy, la escritura de Dios para nosotros es de Juan, capítulo 8, verso 28 hasta el verso 47. Juan 8, 28 hasta 47. Leamos juntos. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así habló. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Esa es la palabra de Dios para nosotros esta mañana y respondemos: gracias a Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tu presencia aquí con nosotros esta mañana. Abre nuestros oídos y corazones para que podamos escuchar tu voz y tu palabra en este momento. Te damos toda la gracia. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Fe es algo muy importante para nosotros los cristianos. Es porque nuestra fe nos salva. Para ser más precisos, la obra de Dios en su Hijo Jesucristo nos salva. Jesús, Él vino a nosotros y vivió una vida perfecta y murió por nuestros pecados. Nuestra salvación es solamente la obra de Dios a través de su Hijo Jesucristo. No merecemos ser salvados y perdonados.
Dios no nos debe nada. Es por eso lo llamamos la misericordia de Dios, que no obtuvimos lo que merecemos. Eso es el castigo, la muerte y ir al infierno. Y también lo llamamos la gracia de Dios, porque obtuvimos lo que no merecemos. Eso es el perdón, la vida eterna, ir al cielo. Lo único que nos pidió que creamos en Jesucristo, quien es Él y en la obra lo que Él hizo para nosotros, para salvarnos. Es por eso fe es algo importante para nosotros los cristianos. Además, fe es nuestra identidad como cristianos. Éramos pecadores, eso era nuestra identidad antigua. Pero ahora como cristianos, a través de Jesucristo, tenemos una nueva identidad en Cristo. Ahora somos creyentes. Dicho esto, decir que nuestra fe es lo más importante y lo más valioso para nosotros no sería una exageración. Y porque el diablo ya sabe que fe es algo tan importante y tan valioso para nosotros los cristianos, ha hecho y fabricado la fe falsa. En otras palabras, hay algo que se parece a la fe, pero no lo es. Recuerdo que hace muchos años estaba caminando con mi esposa por la ciudad para ir de compras. Y de repente el dueño de una tienda me llevó a un cuarto lleno de bolsos de diseñadores famosos. Me dijo que no eran auténticos, sino réplicas. Estos bolsos tenían clasificaciones diferentes. Clasificación A, B y C. Me dijo que los bolsos con clasificación A eran de la mejor calidad y los más caros. Me dijo que estas eran tan similares a las auténticas que es muy difícil notar la diferencia. Ni siquiera un experto que trabaja en la tienda puede notar la diferencia, porque tienen el mismo diseño y utilizan la misma tela. La única manera de diferenciar es cortarlo para echar un vistazo al interior de los bolsos. Eso es lo que vemos aquí. La fe que la gente tenía en el capítulo 8, en la escritura de hoy, no era verdadera, era una falsificación. Pero parecía tan verdadera que aún los discípulos estaban convencidos de que realmente creían. Es por eso Juan nos ha dicho eso en verso 30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Vemos junto lo que está pasando aquí en el verso 30. ¿Quién es él? ¿Quién es el que habla aquí? Jesús está hablando aquí. Dice que Jesús estaba hablando que estas cosas. ¿Qué son estas cosas? En los versos anteriores vemos que Jesús sigue repitiendo dos cosas. Le decía, morirás en tus pecados. Y también decía, donde yo voy no puedes venir. ¿Qué quiso decir Jesús? ¿Qué significa estas frases? Que morirán en sus pecados. Eso significa que van a ir al infierno por sus pecados. Y a dónde va Jesús no pueden venir, es porque Jesús va a ir al cielo. Así que Jesús le está diciendo que irán al infierno y no pueden ir al cielo por sus pecados, a menos que crean en Él. Y al creer en Él, lo que quiso decir era esto. Vemos el verso 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así habló. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el Hijo del Hombre se ha levantado? Ya deben saber lo que Jesús quiso decir con esto, porque ya lo mencionó no hace mucho tiempo.
Esto lo vemos en el capítulo 3. Nos dijo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús ya les dijo que el hombre, del Hijo del Hombre, ese era Él. Ese era el título favorito de Jesús. Así que Él se refiere a sí mismo. Él vino del cielo y iba a ser levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Qué es eso? Es posible que algunos de nosotros no sabemos lo que es, lo que está hablando aquí. Pero tiene que entender que Jesús está hablando a los judíos que saben muy bien el Antiguo Testamento, porque eso es la historia de Israel, de su país. Eso lo vemos en Números 21. Allí vemos que los israelitas están siendo castigados por sus pecados. Fueron mordidos por serpientes venenosas y muchas personas murieron. Entonces Moisés ora a Dios por su perdón. Y Dios le dice que haga una serpiente y que la ponga en un poste. Y así Moisés hizo una serpiente de bronce y puso en un poste. Ahora, cuando los israelitas lo miraron, fueron perdonados de sus pecados y así vivieron. Eso, por supuesto, es lo que Jesús iba a hacer para salvar a la gente, para salvar a tú y mí. Como iba a ser levantado en un poste, esa es la cruz, y aquellos que miran a la cruz, a Jesús, con fe, fueron perdonados de sus pecados y fueron salvos. Eso es el Evangelio. Así que cuando hablaba Jesús de estas cosas a los judíos, Jesús estaba predicando el Evangelio. Y al escuchar el Evangelio, la gente, muchos creyeron en Él. Al menos pensaban que creían en Él. Y sus fees parecían tan verdaderas que aún los discípulos pensaban que realmente creían en Él. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Primero en el verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. A los judíos que creyeron en Él, le dice que deben ser su discípulo verdadero. Eso indica que hay discípulos verdaderos, sí, pero también hay discípulos falsos entre la persona que pensaban que creían en Él. Y más tarde lo vemos. El verso 45 y 46, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Jesús nos dice que su fe no es verdadera, es falsa. Eso queda bien claro más tarde, porque vemos en el final del capítulo 8 que los judíos que dijeron que creían en Jesús, ahora toman piedras para matarlos. Dicho todo esto, déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Es verdadera tu fe? ¿De verdad crees en Jesucristo? Porque puede ser que hay discípulos verdaderos entre nosotros, pero también discípulos falsos. Espero que podamos responder a esta pregunta hoy sinceramente. Ahora, ¿qué dice Jesús que es una fe verdadera? Sigamos leyendo el verso 31. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. El término discípulos es lo mismo que la palabra cristianos y creyentes. La razón por la que te digo eso
es porque en la gran comisión, eso lo vemos en Mateo 28, Jesús nos ha dicho que hagamos discípulos de todas las naciones y estas son la misma persona que fueron bautizados. ¿Quiénes son bautizados? Los que creen en el Evangelio y reciben a Jesucristo como el Señor y el Salvador. Esos son los cristianos y los creyentes. Así que realmente no hay distinción entre cristianos, creyentes y discípulos. También nos ha dicho en Hechos 11:26, a los discípulos se les llamó cristiano por la primera vez en Antioquía. Así que lo que nos está diciendo en el verso 31 es que somos verdaderamente sus discípulos y creyentes verdaderos solamente si permanecemos en la palabra de Jesús. Entonces la siguiente pregunta que tienes es, ¿cómo podemos permanecer en la palabra de Jesús? Dos cosas suceden cuando permanecemos en su palabra. El verso 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Primero, conoceréis la verdad. Conocer la verdad significa que escucharás la palabra de Jesús, eso es el Evangelio, y creerás que lo que estás escuchando es cierto. Eso es creer que todos somos pecadores y no hay manera de que podamos salvarnos a nosotros mismos y ir al cielo. No importa lo duro que trabajes, no importa lo mucho que lo intentes. Como Jesús le decía repetidamente, morirás en tus pecados y donde yo voy, tú no puedes venir. Eso es porque Dios es puro y perfecto sin ningún pecado en absoluto. Así que cualquier pecado, un pecado muy pequeño para ti, que pensamos que no es gran cosa, un gran problema, cuando Dios lo mira, todos nuestros pecados, grandes y pequeños, son problemas muy grandes para Él. Así como cristianos conocemos la verdad sobre nosotros mismos, que somos pecadores muy malos sin esperanza. También conocemos la verdad sobre Jesucristo, que no hay ninguna otra manera de alcanzar la salvación. Nuestra fe en la obra de Jesucristo es la única manera, el único camino a salvación. Los israelitas pensaban que estaban salvos, ¿por qué? Porque son los hijos y descendientes de Abraham. En el verso 33 le respondieron, linaje de Abraham somos. El verso 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Pero le dice Jesús que su conexión étnica con Abraham no puede salvarlos. Y sus obras buenas, sus esfuerzos por vivir de acuerdo con la ley de Moisés y sus actos religiosos tampoco pueden salvarlos. Solo Jesucristo puede. Entonces, conocer la verdad significa conocer, uno, que somos pecadores y dos, que solo Jesucristo puede salvarnos y darnos la salvación y la vida eterna. Ahora, aquí está la segunda parte. Si has conocido esta verdad, verás que esta verdad hace algo en ti. El verso 32, y la verdad os hará libres. Esa verdad te hará libre. ¿Pero libre de qué? 34, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Libre del pecado. Si usted es un discípulo o un creyente verdadero, conocerá la verdad y esta verdad te liberará de tu pecado. ¿Qué es lo que significa eso? Eso significa dos cosas. Uno, que serás libre de la condenación que viene de tus pecados. Prácticamente,
no tienes que preocuparte más si eres salvo como cristianos. No tienes que adivinar porque no estás confiando en tus obras para ser salvo, como los musulmanes. Solo si hiciste más bien que mal, vas a ser salvo y ir al cielo. El problema es que nunca puedes estar seguro de lo que te va a pasar, porque cada pecado y cada buena obra los cuentan de modo diferente. Pero nosotros cristianos somos diferentes. No tenemos que dudar, porque nuestra salvación no está basada en nuestras obras, sino solamente en la obra de Jesucristo. Es por eso Jesús nos dice con toda confianza que el verso 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso no es un tal vez o no es un probablemente, sino somos ciertamente libres porque el Hijo nos liberó. Que ahora somos verdaderamente libres. Eso es la diferencia entre un cristiano y un musulmán. Es que los musulmanes hacen buenas obras ¿para qué? Para ser salvos, para ir al cielo, pero nosotros cristianos hacemos buenas obras ¿por qué? Porque ya somos salvos. Así fuimos liberados en Cristo de toda la condenación. Es por eso Pablo nos dice en Romanos 8:1, no hay condenación en Jesucristo. Así es como la verdad nos hizo libres. Pero hay una cosa más. También eso significa que será libre de la práctica del pecado. Jesús nos liberó de nuestro pecado. Eso significa que somos libres de un estilo de vida pecaminoso. Sí, ya sabemos que somos pecadores y nunca seremos perfectos, pero tampoco viviremos un estilo de vida pecaminoso, porque somos libres. Vemos en primera carta de Pedro 2:16, como libres, pero no como lo que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Nos dice que como libres, somos libres, no debemos hacer lo malo, sino lo bueno. ¿Por qué? Porque somos siervo de Dios. Así es como la verdad nos liberó de nuestros pecados, la práctica de nuestros pecados. Ahora, ¿cómo reacciona la gente cuando oyen lo que Jesús le dice aquí? No lo toman bien, no lo toman muy bien. Cuando Jesús le dijo a los judíos que la verdad los hará libres, eso está en tiempo futuro y eso implica que ahora no están libres, sino son son esclavos. Es por eso que responden de esta manera. Vemos el verso 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Necesitamos saber que la esclavitud es un tema muy delicado para los judíos. Es porque el pueblo de Israel fue cautivo muchas veces. Fueron esclavos en Egipto por muchos años, luego fueron llevados en cautiverio por Babilonia, luego por Persia y por Grecia. Y ahora están bajo el imperio romano. Así fueron esclavos físicamente. Pero siempre se sentían orgullosos de que eran libres espiritualmente, que eran mejores que otros, que otras naciones, porque eran del linaje de Abraham, eran hijos de Abraham. Pero cuando Jesús le dice que no importa si son descendientes de Abraham y que fueron esclavos del pecado, como todo lo demás, no lo toman muy bien.
Y Jesús aquí les da una prueba. El verso 34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es el pecado. Esta fue la prueba que Jesús les dio para mostrarles que no fueron libres espiritualmente, sino son esclavos del pecado como todo lo demás. Porque son esclavos del pecado porque hace pecado. En otras palabras, Jesús le está diciendo, mira, sé sincero, ¿realmente crees que está libre del pecado? Sí, sé que sois hijos de Abraham y sé que estás orgulloso de ello, pero ¿realmente crees que tú eres mucho mejor que los gentiles que no son descendientes de Abraham? Y también creo que está diciendo, sé que trata de vivir de acuerdo con la ley de Moisés, pero ¿cómo va eso? Sé sincero. Eso fue una revisión de realidad para los judíos. Jesús le está diciendo que ellos necesitan algo o alguien más para liberarse de sus pecados y para obtener salvación. Y le dice que la única manera es creer en Él. El verso 36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es la única manera. Jesús es el único camino al cielo. Entonces, ¿por qué no admiten que son pecadores y creen en Jesús para salvarlos? Es porque la verdad es fea. ¿Sabe lo difícil que es de admitir que te has equivocado, que viviste mal y pensaste mal toda tu vida, que estaban equivocados acerca de la salvación, cómo ser salvo? No solo ellos, sino también sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos se equivocaron, todo. Dicho eso, déjame hacerte una pregunta incómoda una vez más. ¿Es verdadera tu fe? ¿De verdad crees en Jesucristo? Sé sincero. Entiendo que te asusta de la posibilidad que tu fe no sea verdadera y no quieres pensar sobre eso y quieres evitar esta pregunta, pero debemos responder a esta pregunta porque esta es la única manera de obtener una fe verdadera. Aquí está un resumen del sermón de hoy. ¿Qué es una fe verdadera? Como te dije, es permanecer en la palabra de Jesús. Y dos cosas suceden cuando permanecemos en la palabra de Jesús. Uno, conoceremos la verdad de la palabra de Jesús sobre nosotros mismos que somos pecadores y también sobre Jesucristo, que solo Él puede salvarnos. Y segundo, esa verdad hace algo en nosotros, que nos experimentamos el poder de su palabra, que su palabra nos hace libre del pecado. Eso es, libre de la condenación que viene del pecado, que estaremos seguros de nuestra salvación en Jesucristo y viviremos una vida que es libre de la práctica del pecado. Que no viviremos un estilo de vida pecaminoso. Y por último, aquí hay algo importante. La marca de un verdadero discípulo es permanecer en la palabra de Jesús. Permanecer en su palabra significa quedar en el Evangelio y continuar en su enseñanza. Así que el Evangelio no es algo que escuchas una sola vez, sino algo que debemos escucharlo continuamente. Tampoco es suficiente que escuchamos la palabra de Jesús solamente a entenderlo, sino debemos creer en su palabra y experimentar el poder de su palabra continuamente. Así que como creyentes verdaderos,
recordemos la verdad que viene de la palabra de Jesús, que somos pecadores y solo Jesús nos puede salvar constantemente. Y también experimentemos el poder de su palabra que nos libera de pecado, la condenación y la práctica de nuestros pecados. Eso lo hacemos continuamente. Oremos. Señor, te damos gracias hoy para estar con nosotros y para recordarnos la verdad que viene de la palabra de Jesús, que somos todos pecadores y solo Jesús, tú eres nuestra salvación. Y también oramos que podamos experimentar el poder de tu palabra, la liberación de nuestros pecados, la condenación y la práctica de nuestros pecados. Te damos gracias esta mañana. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Quiero en mí, ¿qué más puedo pedir? Jesús, vengo a ti, Jesús, vengo a ti. En mi debilidad, en ti puedo confiar. Jesús, vengo a ti, Jesús, vengo a ti. Hoy me levantaré, cielos se abren sobre mí, tu nombre exaltaré, gloria eterna te daré. Cuán inmenso amor que inunda mi corazón. Jesús, vengo a ti, Jesús, vengo a ti. Tú eres justo Dios, aun mi imperfección. Jesús, vengo a ti, Jesús, vengo a ti. Hoy me levantaré, cielos se abren sobre mí, tu nombre exaltaré, gloria eterna te daré. Hoy me levantaré,
Cristo, vengo tal como soy. Aleluya, oh cuán sublime amor. Gracias, Cristo, vengo tal como soy. Aleluya, oh cuán sublime amor. Gracias, Cristo, vengo tal como soy. Aleluya, oh cuán sublime amor. Gracias, Cristo, vengo tal como soy. Aleluya, oh cuán sublime amor. Cantemos. Gracias, Cristo, vengo tal como soy. Aleluya, oh cuán sublime amor. Gracias, Cristo, vengo tal como soy. Aleluya, oh cuán sublime amor. Hoy me levantaré, cielos se abren sobre mí, tu nombre exaltaré, gloria eterna te daré. Hoy me levantaré, cielos se abren sobre mí, tu nombre exaltaré, gloria eterna te daré. Hoy me levantaré, cielos se abren sobre mí, tu nombre exaltaré, gloria eterna te daré. Gracias Dios, tu gracia y misericordia, Señor. Me levanto hoy a alabarte, Señor. Hoy me levantaré, cielos se abren sobre mí, tu nombre exaltaré, gloria eterna te
Te damos gracias, Señor, en ese momento por todo lo que hiciste para nosotros, para darnos la fe que necesitamos para ser salvos. Llene nuestros corazones en este momento con la paz que viene de la obra que hiciste en la cruz, la alegría que viene de ti, Jesús. Te damos todas las gracias por esta oportunidad que podamos alabarte hoy. Ahora recibe la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión y el poder del Espíritu Santo esté sobre todo ustedes, ahora y tiempo eterno. Amén. Tenga una buena semana y te vemos el próximo domingo. Adiós. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia
su presencia voy a estar, sin mancha de él vendré, justificado por la fe.